Recordamos que faltan 12 días para que los argentinos volvamos a las urnas en las elecciones legislativas 2021. Gran expectativa. Un poquitito el preámbulo ya se vio en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en las PASO. Y la gran pregunta de muchos es ¿qué tipo de sociedad durante la pandemia, un hecho histórico que se va a vivir, no solamente lo que se vivió en las PASO, sino de lo que se viene, va a ser la que vaya a las urnas? ¿Cómo llega la sociedad con la pandemia, con sus colectazos, con lo que ha hecho mella en cada uno de los estratos sociales, individualmente, con las medidas? Bueno, los argentinos que se ponen en el espejo y también en esa introspección que algunas veces para muchos será un concienzudo análisis, para otros la cosa ya está juzgada y otros lo deciden 10 minutos antes de entrar al cuarto oscuro. A ver qué tengo acá. Bueno, ¿cómo está la identidad argentina con todo esto, con lo que nos pasa? También es una gran pregunta que tengo para hacerle al politólogo Federico Zapata, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Córdoba, con doctorado en la Universidad Torcuato Di Tella, magíster en Estudios Internacionales. Qué placer, Federico, gracias por atenderme. Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por el llamado, un gusto hablar con Bahía Blanca. El gusto es mío y gracias por atenderme en esta tarde calurosa para nosotros y no sea ya ustedes. Fresca acá. Bueno, por lo menos un poquitito de aire. Sí, totalmente. ¿Cómo están los aires de los argentinos con estos últimos acontecimientos, independientemente de la pandemia en sí, sino con las consecuencias de la misma? ¿Qué tipo de electorado se viene? Bueno, lo que nosotros venimos intentando indagar profundamente es precisamente lo que está marcando vos. Bueno, a ver, ¿la sociedad argentina sigue siendo la misma o hay alguna transformación, algún movimiento de la placa tectónica de la identidad argentina, digamos, en este proceso tan traumático que ha sido los 2 años de pandemia? En ese aspecto, obviamente, las encuestas, digamos, y los focus nos dan una fotografía, no nos dan la película, pero nos dan como algunas, nos permiten ver algunas ventanas que la verdad que son bastante reveladoras, ¿no? En el tema nosotros, ahí en la última encuesta, una de las cosas que más nos llamó la atención es que de alguna manera, vamos a ponerlo de esta manera, una especie de crisis en el ideario de la Argentina como un país de oportunidades, ¿no? Eso lo vemos como en 3 dimensiones. Primero, cuando le preguntamos a los entrevistados cómo se identificaban o de qué estrato social eran, nosotros íbamos con el prejuicio de que nos iban a salir mayoritariamente de clase media, que era un poco lo que te pasaba si preguntabas esto hace 10, 15 años atrás, y para nuestra sorpresa el grueso, el 75%, se define o de clase baja o de clase media baja. En paralelo, te diría una segunda dimensión, es la idea de que esta crisis no es una crisis como otras, donde vamos a poder salir rápidamente, sino la idea de que hay una especie de crisis duradera. O sea, la pérdida de perspectiva de la posibilidad de salir de una crisis. Eso también es como una dimensión nueva, sobre todo porque este era un país muy acostumbrado a vivir crisis, pero también a salir de las crisis. Y la tercera dimensión, te diría, digamos, asociada también a estas dos que te planteé, bueno, es una especie de pérdida de sentido de la posibilidad de progreso, ¿no? Como todos, digamos, el grueso de los entrevistados nos manifiestan, digamos, de que sus padres tenían acceso a mejores servicios, productos que ellos, o sea, como que te marca de alguna manera un declive generacional. A todas estas 3 dimensiones, si las atravesás además por una cuestión etaria, las agrandás más todavía, digamos, por una cuestión generacional. Así que la verdad que es una sorpresa, como te digo, es una foto. Hay que ver si esto se consolida, pero de consolidarse obviamente es una transformación muy sustantiva en la identidad cultural de los argentinos. Enfrente a todo lo que, a ver, meterse en el sentir de cada uno, y esto es muy amplio, muy profundo, y cada individuo le ha tocado de distinto modo. Quienes han tenido pérdidas irrecuperables, quienes han tenido pérdidas materiales, también irrecuperables, pero bueno, el tiempo dirá. Quienes miran de un modo la política, mientras algunos están del lado del oficialismo, el otro del lado de la oposición, las fuerzas emergentes. ¿Cómo es el mapa del ánimo y también cómo es el mapa de este sprint final, donde se ven las dos fuerzas
tratando de mostrar sus mejores caras, y la verdad es así realmente. Y las terceras que quizás no tienen tanto para recibir críticas porque tampoco tienen tanta experiencia en las, salvo la izquierda, en la política. Hablo de la gente libertaria y digo de los principales exponentes que están candidateados, que sí resisten, como el otro día en una charla de café, algunos resisten en un archivo y el resto, bueno, se les pone un poco más complicado. ¿Cómo está pensando ese electorado? Mira, ahí arranco por la primera parte de la pregunta. Ahí lo que nosotros estamos detectando fuertemente es la primacía de un sentimiento de bronca hoy por un sentimiento de tristeza, digamos. Esto hace un año atrás era la inversa, digamos, como que de alguna manera la sociedad, digamos, como que va haciendo una salida de la pandemia. Entonces, digamos, en el balance prima, digamos, esa definición, digamos, que un poco está vinculada a esto que estás planteando vos de un voto bronca, de ver por dónde uno puede castigar más a la clase política. Eso como primera dinámica, más desde el punto de vista de cómo nos sentimos. Desde el punto de vista del sistema político, está bien lo que vos marcás, eso nos aparece fuertemente como de alguna manera un clivaje emergente, que ya no tiene que ver exclusivamente con la definición más digamos, de la Argentina hasta la pandemia, que era básicamente entre kirchneristas y no kirchneristas, o entre kirchneristas y macristas, sino aparece como con mucha fuerza un clivaje de ciudadanos independientes que nos da más o menos un 30%. Cuando vamos a los jóvenes se nos sube a un 30-35%, un 38%, perdón. Y ese es un sector que en el cual empieza a jugar una dinámica, digamos, de ciudadanía contra establishment, digamos. Es una grieta novedosa, es como una grieta que funciona atravesando la otra polarización, digamos, típica del sistema político argentino del 2008. Ciudadanía versus establishment. Vamos a contar a la gente qué define esta encuesta como ciudadanía y también qué se define como establishment. No, bueno, yo te diría, el grueso del malestar está focalizado en la clase política. Cuando uno indaga en eso, digamos, le pregunta, ¿cómo usted cree que los argentinos son buenos trabajadores? La respuesta es sí. ¿Cree que los argentinos son buenos empresarios? La respuesta es sí. ¿Cree que somos buenos emprendedores? La respuesta es sí. Y el problema cuando llegas a la clase política, hay una situación de mucho malestar, con lo que la ciudadanía empieza a ver como la incapacidad, digamos, de la élite política argentina para resolver los problemas estructurales del país, ¿no? Digamos, los últimos 10 años acentuados en la pandemia. Y eso nos parece que claramente es lo que está explicando, por un lado, el auge, como vos decís, y consolidación de las expresiones más de izquierda, y por otro lado, el auge, y digamos, de estos relatos libertarios, digamos, que son absolutamente novedosos, digamos, ¿no? Que hoy están a nivel nacional, nos está dando valores altísimos. Obviamente después la gente cuando vaya a votar no va a ver la boleta probablemente de alguno de los conocidos y se termina volcando otra fuerza, pero lo relevante es que nos está dando muy alto, ¿no? Uno no solamente, yo hago esta pregunta no solamente de cara a lo que va a pasar de aquí a 12 días con las elecciones, sino de lo que va a pasar dentro de 2 años. En 2 años pueden pasar tantas cosas. En política 2 años es un mundo. En serio, puede pasar cualquier cosa. Y yendo a lo pronto y después a lo un poco más lejano, que es el 2023, te quiero preguntar sobre la avidez de la gente de salir de qué situaciones, porque de la pandemia, bueno, ok, será cuestión sanitaria y ver cómo se mueve toda esta historia. Pero si uno le pregunta al electorado, no sé si han hecho esta pregunta, de qué respuestas y señales claras quiere recibir por parte de la política, que me parece que serían los caminos que rayan un norte en cualquier búsqueda de objetivos. ¿Se ha hecho esta pregunta al electorado? ¿Qué se le busca o qué se le pide a la política, al sector político dirigencial argentino? Mira, me parece una pregunta central, sí. ¿No? Totalmente. Mira, yo te lo respondo de 2 maneras. La primera, nosotros hicimos en esta última medición una pregunta concreta que tenía que ver con qué atributos o qué cualidades tenían que ser más importantes para que un presidente pueda salir de la crisis en la Argentina, y nos salió por una mayoría muy importante, un 56.96%, la idea de eficientes. O sea, hay una idea
de que el aparato de la élite política y el aparato gubernamental ha perdido la eficiencia. Esta es como la cuestión. Cuando vos me haces doble clic y me preguntás, bueno, ¿pero qué es ser eficiente? Bueno, ahí aparecen obviamente las dimensiones vinculadas a las preocupaciones, donde salta primero cuestiones económicas, con inflación a la cabeza, o sea, claramente hay un problema, digamos, del punto de vista del sistema de acumulación, y después, digamos, sobre todo en lo que son entramados urbanos más populosos, el tema de la seguridad. Esas son como las dos grandes preocupaciones. Y de hecho, y algo esto que nos llamó también muchísimo la atención, porque Argentina era un poco la excepción de la región, hicimos una pregunta que era, que le preguntamos a las personas, le dábamos dos afirmaciones y les preguntamos con cuál de ellas se sentía más cercano, de una escala del 1 al 7, una de los extremos era que la democracia es preferida a cualquier otra forma de gobierno, y la otra era un régimen autoritario es aceptable si es capaz de ordenar la economía y garantizar la seguridad. El electorado pide a gritos un orden. Yo tengo esta lectura y quiero compartirla con vos, le quiero contar a la gente que estoy charlando con el politólogo muy reconocido Federico Zapata sobre la sociedad que se ve en las urnas de la pandemia, que va a ser ahora dentro de 12 días. Yo veo esta radiografía que la gente va a cargar mucha emoción a la hora de votar, porque nos ha pegado emocionalmente a todos en un montón de cosas, y de allí todas las cosas reales que estamos viviendo. Esta radiografía de una vez por todas que alguien ponga orden, y también otra pregunta que me parece central. Hablaste de las aptitudes y también de la preparación de una persona, pero me parece que en política no solamente hay que tener preparación y hay que tener aparato, que hoy, por más buena voluntad y más más bien preparado y con herramientas culturales que uno pueda afrontar en la Argentina, y hablo en la Argentina, existen otros factores y actores que mueven mucha masa, que ponen mucho palo en la rueda a la hora de querer ejecutar un montón de cosas, que bueno, es la tarea algunas veces de la oposición de no acompañar o de mostrar su fuerza para que se les sea dificultoso gobernar. Y también hablo de lo mezquino. Y esto es una opinión personal, que algunas veces cuando todos en campaña dicen porque nosotros queremos a la Argentina, bueno, si quieren a la Argentina, ¿por qué incendian lugares? ¿Por qué hacen cortes? ¿Por qué destruyen? ¿Por qué hay una negación permanente a un crecimiento? ¿Por qué siempre es, si no es como yo te digo, no es así y estás equivocado y sos mi enemigo? Entonces me parece que la mirada a veces dista mucho el relato de la realidad. Sí, totalmente. Eso, digamos, hay una pregunta que va muy en línea con lo que vos estás planteando, que nosotros le preguntamos cómo definen al oficialismo y cómo definen a la oposición. Y en los dos casos la respuesta más elegida, más seleccionada es casi como por espejo, una coalición dividida con diferentes facciones ideológicas y sin una visión de futuro. O sea, hablando del oficialismo. Del oficialismo y de la oposición, eso, digamos, casi como en espejo, la gente los visualiza de esa manera. Después de la PASO, el problema se resuelve un poco en la oposición, nos cae ese porcentaje, pero aún sigue siendo el más relevante, digamos, aumenta el porcentaje que se define ya sea por Macri o por Rodríguez Larreta. En el caso del oficialismo sube, pero digamos, lo que de alguna manera, esta pregunta que están marcando, es esto que están planteando vos, es la idea de que de alguna manera la sociedad ve que la élite no solo no resuelve las cosas, sino que además es una élite que se ha transformado en una especie de interna de cielo abierto, no solo entre las dos fuerzas, oficialismo y oposición, sino además ahora y agravado al interior del oficialismo, ¿no? Esta es una gran preocupación. Sí, algunas veces se pierden oportunidades y años hermosos en ver cómo se gobierna puertas adentro y quiénes y cómo son las formas, y después cuando se quieren acordar ya no tienen tiempo para gobernar para la gente, porque se han peleado tanto de las formas hacia adentro que no han podido rayar ninguna política que pueda usufructuar la gente, que independientemente que los haya votado o no, están esperando señales para un crecimiento. Mi querido Federico, gracias, tengo noticias y te agradezco infinitamente que me hayas atendido en este pantallazo tan pero tan lindo que generalmente y tan certero que hacen ustedes como consultores y en esta visión tan pero tan amplia del electorado argentino.
No, por favor, fantástico, un gustazo conversar contigo. El gusto ha sido mío, Federico. Un abrazo. Federico Zapata, politólogo, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Córdoba, doctorado en la Universidad Torcuato Di Itera y magíster en estudios internacionales, hablando del sentir y también del mapa de cómo se viene el electorado en la República Argentina.